Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers. Me permito presentarles mi compartir literario de los martes, con el propósito pues, de continuar con el proceso de la tercera Quijotada, la exposición del libro de cuentos, la primera salida. En esta salida pues se estarán contando las aventuras de un Quijote. En últimas son cuentos de diferentes épocas, de diferentes temáticas que he venido abordando. Estos cuentos obviamente no son secuenciales en el sentido en que haya escogido una temática y la haya tratado de agotar, sino que por el contrario han sido cuentos que han venido naciendo allí en los tiempos, en diferentes tiempos, y esos tiempos, como uno va escribiendo de acuerdo a la vivencia, a la experiencia, o a la lucubración filosófica o a la influencia de los maestros que uno haya leído, pues lógico, esos cuentos no son secuenciales, simplemente es el resultado de la historia de Casanar de Burgos. El cuento de hoy, eh, vamos a continuar con el personaje antropófago. Es un personaje, como les dije, que aún no he terminado, no sé qué va a pasar con este personaje. La musa no ha venido esta semana, a veces se demoran 15 días en venir. Eh, es un personaje siniestro, frío, calculador, malsano, enfermo, y parece que hoy vamos a descubrir cuál es la búsqueda suya, porque acordémonos que todos los personajes en todos los cuentos, en narraciones, en poemas, todos los personajes tienen lo que se llama el objeto de deseo. El objeto de deseo es como quien dice la razón de la existencia del personaje. Es decir, que el personaje tiene alguna causa por la cual él asume esos comportamientos. Vamos a conocer hoy de pronto el objeto de deseo de este personaje y algunas características psicológicas más hasta que podamos descubrir completamente el personaje a través de las búsquedas policiales. Eh, Todavía el cuento no, el personaje no ha sido terminado, está abierto. Si tienen alguna eh, sugerencia de cómo debe terminar un personaje de estas calamidades, de estas maldades, les agradecería que me las dieran a través del chat. Eh, Desde luego espero que lean el cuento, pues lo escuchen, pues porque no se puede dar el final de un cuento sin, o el final de un personaje sin la coherencia que exista en la lectura y en la conformación del mismo personaje. Pues sin más nada que decir, empiezo. Antropófago 3, revelaciones. La policía había encontrado el cadáver. Bueno, lo que quedó de él. Era una mujer caucásica, bien entrada en sus 20, de ojos claros, que mostraba huellas de tortura en las muñecas y tobillos, pero que no había sido reportada de desaparición en el registro local. Lo único que ataba a la nueva víctima con las anteriores era la ausencia de los senos y las nalgas. Las otras huellas, como los restos de tela en los dientes, los moretones en muñecas y tobillos, no correspondían a modus operandi del asesino que estaban siguiendo. Llegaron a sospechar que había un imitador. Al leer la noticia en el periódico lamentó su error al destazarla, pero comprendió que no tuvo más opciones. Esa expresión maligna de invocación a Dios, aprendida en el cine porno, era un sacrilegio en su incisivo camino de descubrir el secreto de la feminidad. Tuvo que silenciarla y sintió que había perdido su estilo, su toque original, de dejarla con la mueca de placer eternizada, para que pudiera presentarse ante su creador feliz, después del pecado original, como él la había mandado a este mundo. Con esta no se iba a equivocar de nuevo. En pleno juego de seducción, le pidió permiso para atarla, vendarla y amordazarla, un plus a sus anteriores relaciones sexuales, que además de prever las posibles ruidos blasfémicos, le impedía alimentarla con su propio loto erecto de olor a detergente. Sintió que podía sustraerse a dicho placer
con tal de no oír la irreverencia. Siguió su ritual de expiación excitando cada célula de su piel, mirando su cara para descubrir las nuevas sensaciones que podía aprender en este nuevo experimento para conocer el fundamento del placer femenino. Esta era diferente. Cada embate en sus cavidades le provocaba un rictus mortis, del cual se recuperaba casi al instante, dejando un gesto de dolor que se manifestaba por arrugas en su entrecejo. La veía articular palabras con la mordaza y sintió curiosidad de saber qué decía. En la medida que la iba soltando, le susurró en súplica que no fuera a gritar y menos que fuera a decir "Oh my God", porque la golpearía. Ella sintió con la cabeza. En medio de un placentero estertor, solo atinó a decir su nombre, complementado con lo que le pareció una mentira: Alfonso, te amo. Luego él le cortó los senos. Se puso pedazos de carne sanguinolenta sobre su pecho. De cualquier manera, se ciñó un sujetador rosado y se miró al espejo para disponerse a cenar la punta de su banca asada. Bueno, este es un cuento, como les dije, es un personaje muy cruel, sórdido, es un personaje que tiene una frustración muy grande. Él está buscando saber cómo es el placer femenino, descubrirlo, saber, conocerlo, porque a él le llama mucho la atención la expresión facial de la mujer cuando está teniendo sexo y cuando está muriendo, que prácticamente es la misma. En un video anterior, el primer video, les comenté que en algún libro leí que la misma expresión de tener sexo y llegar al éxtasis en el sexo es la misma expresión que tienen las mujeres cuando están dando a luz. Entonces, fíjense que él está buscando un conocimiento que no tiene, porque él es un hombre. Busca un conocimiento en las mujeres que asesinan, en las mujeres que posee, y las eterniza, y esta es la parte de novela negra, del cuento negro, que no sé por qué lo llaman así, yo lo llamaría un oscuro o un cuento eh, con antagonismo psicológico. Eh, Cómo él sufre de la crisis existencial de no conocer cómo es el placer femenino, busca a las mujeres, las asesina, pero él quiere enviárselas al creador con esa expresión de felicidad. Pero aquí es donde viene el personaje a ser más contradictorio aún. Primero que todo porque le molesta la blasfemia de las mujeres diciendo, oh my God, le molesta, oh Dios mío, cuando están teniendo sexo, le molesta que invoquen a Dios porque le parece que es un Dios superior y no quiere que él sea invocado en un momento de esta índole. Sin embargo, su propósito de fornicarlas bien, de dejarlas con su mueca eterna, de, de placer y que mueran con esa mueca, en el último rictus mortis, él quiere enviárselas feliz a su creador. Es decir, él tiene una convicción de fe en su creador y quiere enviarle a las mujeres, las quiere enviar felices en el paroxismo, en su estertor final. Pero le molesta que ellas invoquen a Dios en el placer, porque él sabe que el placer, el pecado, como se lo enseñaron las religiones, el pecado del paraíso fue el sexo. Entonces, las religiones enseñaron que el sexo era el pecado y obviamente él le envía a Dios como regalo sus hijas, por decírselo en esos términos, sus hijas con la mueca de placer del sexo. Fíjense que existe una contradicción. Absoluto respeto de no querer invocarlo en, en el paroxismo de la sexualidad, pero se las envía muertas, él las mata, él sabe que es un asesino,
las mata, se las envía con la mueca de felicidad del placer, la mueca de felicidad de verlas morir teniendo sexo en su máximo esplendor, en el orgasmo, la mueca del orgasmo, que se confunde, como les dije, con el placer de la sexualidad, el de parir y el de morir. Ese es un personaje bastante complicado, por eso no he podido definirle su final, porque sus crisis son muy fuertes. En este momento, en este cuento, él da a conocer otra faceta, además de la faceta de contradicción frente a su percepción religiosa, hay otra faceta, se pone los senos de la mujer que acabó de matar, se los pone con un brasier, con un sostenedor, se los pone, pero asa las nalgas de ella, por eso dice la punta de asa, asa las nalgas de ella y se destina a comerlas. Es un personaje completamente enfermo, como su nombre lo dice, es antropófago, es un personaje enfermo en la búsqueda suya de conocer el placer, es un personaje que no he podido terminarlo porque realmente es un personaje que no lo he podido ni siquiera definir. Es muy ambiguo en sus percepciones. En algún momento no quiere invocar a Dios porque sabe que está pecando, esa mujer está pecando. No quiere que las mujeres invoquen a Dios porque debería ella saber que está pecando y que no lo debe invocar. Sin embargo, le envía a Dios presentes o almas muertas, se las envía esperando que él las reciba con la mueca de la felicidad del pecado. Ahí está el truco. Mueca de la felicidad del pecado. Bueno, espero que les haya gustado. Es un cuento normal, común y corriente, es estructura, introducción de uno, no desenlace. Y yo creo que lo que más le molestó al personaje fue que ella le dijera te amo. Por eso lo destazó, la destazó, perdón. Porque no quería que le dijeran te amo. Esa es la parte más cruda, ¿no? Cuando ellas, esta, en lugar de decir, oh my God, él se lo prohibió, le dijo te amo. Por eso la destazó. Destazarla es partirla en pedazos, verla nada, eh, lo que se hace con una res, etc. Por eso la destazó. Él la destaza porque él concibió que ella le mentía, que ella le decía te amo. Por eso la destazó. Bueno, espero que se suscriban, que compartan con sus amigos a los que les guste la literatura. Este tipo de literatura es muy cruda, ¿no? Lo recomiendo para los niños. Eh, y espero pues también sus aportes. No sé cómo terminar ese personaje, como lo dije al principio, y si pueden ayudarme para darle final al personaje, les agradezco. Compartan. Muchas gracias.